Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, es momento de hablar con ustedes al oído. En las últimas horas, una representante de la Cámara por Bogotá, que no precisamente se conoce por sus grandes ejecutorias o sus importantes proyectos de ley, decidió salir otra vez a atacar a la exministra de Comunicaciones, Karen Abudinen, de que no se puede decir una cosa distinta, que está en el marco de una investigación, que se retiró del ministerio mientras se esclarecía qué fue lo que pasó con los contratos de centros poblados y con los más de 70.000 millones de pesos. Por ahora eso es lo que hay. Pero ¿qué hace la señora Catherine Miranda? Escribe, la palabra del año es abudinear, por demostrar cómo la clase política tradicional normaliza la corrupción y se burla de frente de la ciudadanía. Pues muy duro, la verdad, porque vuelve y se repite, ¿no? Seguramente la señora Miranda y el resto de sus compañeros son esos que gritan en el Congreso que dónde está la presunción de inocencia, que dónde está el debido proceso, dónde está el derecho al buen nombre. Pues para ellos, cuando se trata de aplicárselos a sus contradictores políticos, esos derechos fundamentales no existen. Pero cuando se trata de sus enemigos políticos, pues hombre, los atacan con toda, no les importa que haya derecho fundamental, porque si fuera un amigo suyo, o alguno de los del pacto histórico, qué sé yo, de los mismos verdes o de FARC, ahí sí saldrían a decir que respetaran el debido proceso, pero en este caso no. Después de ese trino tan duro, doña Karen Abudinen le responde en los siguientes términos, abro comillas, sin vergüenza. Todos saben ya que la única a la que los bandidos de centros poblados le tenían miedo era a mí. Les caduqué el contrato y los saqué de su maldito juego. No puede decir ahora que la corrupción tiene mi apellido, canalla, miserable, bandida. Duros términos en los que se refiere a la señora Miranda. Lugar a dudas, Demar, pues uno entiende que hayan sacado eso dentro de la coyuntura y pues yo lo he sido claro acá en la hora de la verdad y también con usted, Demar, que pues aunque no tengo pruebas ni tengo forma de decirlo, de que la ministra o exministra abudinense haya robado algún recurso en el Ministerio de las TIC, pues la negligencia como líder de la cartera pues era casi que criminal y que sí tuvo que haber renunciado en su momento y que eso pues ya sabemos cómo fue la coyuntura, pero como usted lo dice, tampoco cabe para que la señora Miranda pues continúe sin ninguna prueba, así como estamos nosotros ofendiendo de manera personal a la ministra. Una cosa muy diferente es mostrar evidencia, mostrar pruebas y una argumentación coherente en donde pues usted hace una crítica constructiva, porque pues al fin y al cabo estamos en un estado democrático, pero llegar ya al punto personal e insistir solamente por los likes, pues de pronto es de mal gusto. Eso sí, tengo que decirlo, Demar, claro que no es popular la opinión, pero pues es algo que es verdad. Y Demar, le quería cambiar de tercio porque me sorprendió ahorita en la entrevista el exgobernador Luis Pérez, quien no fue, digamos, tan claro en darnos respuestas sobre el acercamiento que tuvo con Petro, porque como lo comentaba con usted antes del programa, es extraño pues que con semejante alboroto que hizo en todos los medios de prensa, en Twitter, en las redes sociales, dentro de los mismos miembros del pacto histórico, pues el señor Luis haya dicho como, uy, qué pena, no, es mentira lo que están diciendo, yo no he pensado nunca en llegar al pacto histórico. Usted no hubiera sacado el comunicado, digamos, 15 minutos antes de que hubiera salido la noticia, si es que usted quiere que no lo unten o lo relacionen con Gustavo Petro. Yo lo que creo es que sí hubo conversaciones y que sí les llamaba la atención, porque recordemos que el Partido Liberal está quedando huérfano y está quedando aislado, no tiene el poder político para irse por su cuenta y pues en la esperanza, las puertas con candado o de pronto es un candado que la llave sería, digamos, que el expresidente baje su ego, cosa que no va a pasar, no ha pasado, y pues mantendrá, digamos, su postura intransigente. Y por el otro lado, pues el pacto histórico, que ya tiene buena parte de los liberales, pues es una opción de por lo menos figurar y participar en las elecciones de 2022, porque como bien lo decía el exgobernador, un partido pues de tanta trascendencia, uno de los partidos más antiguos del país, pues no puede quedarse por fuera de las presidenciales por W, porque eso sí, medio vergonzoso, hermano, no sé usted qué opina. Pues yo lo que veo es que el doctor Gaviria no está muy cerca a Gustavo Petro. No lo veo haciéndose sentir en una coalición.
o estar juntos para poder disputar quién va a ser el candidato único a la presidencia. No lo veo en eso. Lo veo más en el centro derecha o en el centro, y precisamente esa postura de centro es la que tanto ha incomodado a algunos congresistas que han decidido ir dejando a un lado el Partido Liberal. Digo ir dejando a un lado, pero no lo dejan porque pues obviamente el aval va a depender del Partido Liberal en estos momentos, que tiene la llave para decir, vea, usted sí tiene aval o usted no lo tiene definitivamente. Entonces, creo que difícil empresa la del exgobernador Luis Pérez Gutiérrez, que me aterra o más bien me dejó pensando. No pensé que tuviera ideas tan progresistas como para querer alinearse con Gustavo Petro, aunque él dice que no es alinearse, sino ir a la batalla para derrotar a Gustavo Petro. Pero uno para poder pues sentarse con Gustavo Petro a debatir de algo, esencialmente, y más para hacer coalición, o sí, porque eso es lo que se busca, hacer coalición, se necesita cuando menos pensar parecido. Pues yo no veo a nadie de un pensamiento distinto con Gustavo Petro. Y usted se lo resaltaba y me pareció muy buena pregunta. Y usted le dijo, hombre, gobernador, pero si usted nos dice que es galanista, que es de ideas progresistas, que los liberales han rozado siempre el espectro de izquierda, ¿por qué no irse al nuevo liberalismo? ¿Cuál es el sentido de ir a donde Petro? Porque, pues, por puro sentido común, todos sabemos que lo del pacto histórico, pues ya no es que esté arreglado, sino que la distancia que tiene el caudillo natural de ese movimiento, que es Gustavo Petro, pues es gigantísima. O sea, Roy Barreras tiene el 0,00001% de posibilidades de ganar, y entonces Luis viene con la supuesta idea de que es participar para arrebatarle el pacto histórico a Gustavo Petro. Eso sí me parece como una cortina de humo demasiado ya medio descarada, porque pues todos sabemos que ese cálculo político pues no da. Porque lo que sí es claro es que en el pacto histórico, y como ya se está asumiendo, no solamente aquí en la hora de la verdad, sino en la mayoría de las mesas de análisis político, es que Gustavo Petro gana, pero aplastando al resto de los precandidatos. ¿O usted cree que, digamos, Francia Márquez, Roy Barreras, Velasco van a tener alguna oportunidad? Pues por supuesto que no. Entonces, lo que nos deja, por lo menos en mi impresión, lo de Luis Pérez, es que el Partido Liberal está urgido, y que no le haya respondido directamente de Mar sobre lo de los Galán, pues quiere decir o nos confirma las divisiones tan grandes que hay dentro de ese amplio sector del liberalismo, por así decirlo. Liberales que muchos de ellos van a terminar entonces con Gustavo Petro, porque pareciera que ven en él que es el que va ganando las encuestas. La pregunta sería, si Gustavo Petro no tuviera ese 19,7% de favorabilidad en las encuestas, ¿también se sentirían tan progresistas los liberales? Yo no creo, de Mar. No, claro, les queda muy difícil ser eh, progresistas cuando al que van a apoyar pues no tiene ninguna favorabilidad o no marcan las encuestas. Y entonces No, y terminan pues fíjese, apostando fíjese que al que mejor le va. los liberales, así como según nos decía el señor Luis, cada vez más cercanos a la izquierda, pues también siempre han sido oportunistas, ¿no? El gobierno de turno, y se adaptan. O sea, ya fueron en este gobierno, en esta ocasión, duquistas, ahora se volvieron petristas, ahora están dispuestos a volverse algunos alejandristas, fajardistas, mejor dicho, para donde pinte y donde haya la oportunidad. Pues eso explica también la posición de personajes liberales de vieja alcurnia, como son Juan Fernando Cristo y Humberto de la Calle, que pues son como unos desertores que pues no iban a agacharle la cabeza tampoco a los Galán, pero pues no iban a pelearse con ellos, porque imagínense, si Juan Fernando Cristo y Humberto de la Calle se peleaban con los Galán, se dividiría aún más el liberalismo y no tendrían ahí sí ninguna oportunidad de ganar. Entonces yo creo que el cálculo que ya hemos dicho también acá en la hora, la verdad, bastantes veces, es de que pues, la casita de los liberales, por lo menos la tradicional, la del trapo rojo, la del Partido Liberal Colombiano, pues está pegada con babas, y cada vez los ladrillos se van cayendo en la cabeza de los que todavía quedan ahí, porque acuérdense que han habido pues muchas deserciones, pero pues ya también los jóvenes están sintiendo los disgustos. El presidente Gaviria, como caudillo natural, a mi parecer tampoco ha tomado buenas decisiones, se está viendo acorralado, va quedando solo, y yo no sé, de Mar, claro, a ellos les gusta el discurso porque es el oportunismo, pero yo no sé si al votante liberal de toda la vida le cale la idea de ir con Petro. De Yo pronto es no sé, como ya yo no muy los veo. No, extremista. yo no los veo. Yo no lo veo, y creo que puede ser salir el tiro por la culata, porque
Hombre, pues sí, uno entiende el progresismo y las ideas, y digamos no son de centro, 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 extremo centro, como diría Duque, no son tan establecimiento. La mayoría de ellos, como podemos ver a Luis Fernando, y ahí podemos ver a otros integrantes del Partido Liberal que están actualmente en el Congreso, pero tampoco creo que lleguen a ese lado del castrochavismo, pues de ser los que van a expropiar compañías, tierras, volver pública la banca, imprimir dinero a lo que da como si fuera un juego de Monopoly. Yo sí no creo que hasta allá llegue el verdadero o las bases del Partido Liberal. De pronto sus dirigentes en el hambre de poder, porque acuérdese que si ellos no tienen poder no pueden financiar esas grandes maquinarias y empresas electorales, y posiblemente se ponen en una posición muy vulnerable ante la justicia, porque como todos tienen rabo de paja, pues de pronto por allá yo creo que va animada la cosa. Por eso les digo que son más oportunistas. Los oportunistas liberales, podemos decir, a los que se quedaron en el Partido Liberal tradicional, y pues vemos que el nuevo liberalismo, así como lo predestinaba el expresidente César Gaviria, pues le está haciendo un daño gravísimo, porque pues también en ese sector se necesitaba algo de renovación. Muy bien, y ahora veamos un poco la situación de Ingrid Betancourt. Acaban de aparecer pues la noticia de entregarle personería jurídica a Salvación Nacional y también a Oxígeno Verde, que es el partido de Ingrid Betancourt. Seguramente, por norma, Nicolás, los partidos minoritarios o pequeños, quienes no hubieran logrado obtener más del 15% de sus electores a corporaciones públicas del total nacional, en el caso, por ejemplo, del Senado, el que no hubiera logrado tener el 15% de los votos, pues tiene posibilidades de hacer coalición con otros partidos pequeños. Quienes obtuvieron más del 15%, que es el caso del Centro Democrático, no pueden hacer coalición para corporación. O sea, Centro Democrático no pudiera, no sé, aliarse con el Partido Conservador y el Partido de la U o Cambio Radical para hacer una sola lista al Senado. No lo pueden hacer porque fue el partido más votado y tiene un poco más del 15% del censo electoral que votó por ellos, los más de 2.500.000 votos. Entonces, en ese orden de idea, los partidos pequeñitos sí van a poder hacer coalición. Y seguramente es el camino que le sigue a Ingrid Betancourt. Pero llama la atención cómo todos pretenden hacer política hablando de paramilitarismo, porque así es en Colombia. En Colombia vemos a unos periodistas que todos los días hablan en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque seguramente eso les da visitas en sus canales de YouTube o en sus redes sociales, y eso se monetiza y eso se convierte en dinero. Hablar mal del expresidente Uribe se convirtió en negocio. De hecho, he visto cómo algún irresponsable a través de redes sociales prometía meter a la cárcel al expresidente Uribe, oiga usted, cuando nunca estuvo siquiera en el proceso, no tenía más remota idea de nada, pero simplemente grababa y decía cosas de que él iba a lograrlo y pedía plata para que le dieran dinero, y con ese dinero es que supuestamente mover la justicia para que metieran a la cárcel al expresidente Uribe. Tantas barbaridades, tantas idioteces juntas por parte de unos enemigos que ni siquiera contradictores políticos llegan a ser, porque no tienen la capacidad, ni la calidad, ni cosa por el estilo. Pues bien, ahora me llamó mucho la atención esta declaración de Ingrid Betancourt. Escuchen ustedes. Hola, Margarita Rosa, Francia. Las he escuchado. Yo también he tenido que tragar muchos sapos en la política. Y es porque no quiero tragar más sapos que estoy en la coalición Centro Esperanza. Aquí no hay paracos, no hay corruptos, no hay bandidos. Aquí hay gente buena, como ustedes dos, con ganas de cambiar el país, con fe, con esperanza. ¿Cómo quisiera yo que ustedes dos estuvieran aquí, de este lado de la lucha? ¿Y es que acaso dónde están? ¿No están pues en el pacto histórico? Pues es que es clarísimo. Margarita Rosa no aparece como militante, no quiere hacer política por el pacto histórico, pero hace política todos los días a través de Twitter y habla con sus seguidores y los impulsa. Es eso tiene un nombre, ella Margarita es es más una como una influencer. influencer, ¿no? Exactamente, Sí, ella es es como una una influencer. multiplicadora del mensaje de ellos y tira esos Claro, trinos pues tan ácidos. Y pues yo creo que Ingrid se les vuelve un problema para esos extremistas de izquierda o esos fanáticos que han salido como Margarita, como ahora está Matador también ahí. Espérame a ver quién me acuerdo. A este señor que es groserísimo en Twitter, que creo que no puede escribir nada sin meterle un madrazo, el señor Levi Rincón. Yo no sé si usted lo ubica. sí, 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 pero es que bueno, Es un personaje ahí. O pero sea, no ellos tienen hablemos. como unos.
Pero esos son como Sí, los soldados, pero las hordas tuiteras como para fundir a todo el mundo ahí en la red social, pero yo creo que Ingrid, que pues da una visión un poco más moderada, que igual creo que fue desatinado esa declaración donde dijo que a excepción de la coalición de la esperanza, el resto está lleno de paracos y uribistas o narcotraficantes y demás. Pues son generalizaciones que pues, no le quedan bien a los que profesan el diálogo, ¿no? Los consensos y la unión, pero pues eso pues es otra de las contradicciones de nuestra política colombiana. pues muy bien, y ahora pasemos un poco a este lado. ¿Qué se sabe de la confección de listas del Partido Centro Democrático? Ese es otro galimatías que nadie ha podido resolver. Algunos apuntan que efectivamente la lista tiene que ser abierta y es el deseo de la gran mayoría de los senadores hoy que van a repetir y de los que llegarían a la lista, porque la lista va a tener cambios sustanciales. Hagamos un repaso. No repite María del Rosario Guerra, no repite Paloma Valencia, no repite José Obdulio Gaviria, no repite Ernesto Macías y obviamente no repite el doctor Álvaro Uribe Vélez. 5 que de esta legislatura no repiten. ¿Por quiénes se va a reemplazar? Tenemos el nombre, bueno, dos nombres. Por un lado se habla del general Mendieta, por otro lado se habla con toda seguridad de Miguel Uribe, quien encabezaría la lista. Pero aquí entonces el problema está en que si le dan el número 1 o el número 5 o el número 3. En eso estamos, porque aparentemente el partido no tendría la manera de poder hacer una lista cerrada que los arrastre a todos. Pero el cabeza de lista, sí, claro, puede por cifra repartidora ayudar a empujar el partido. Además, si la cabeza de lista es atractiva, ¿por qué digo lo de cifra repartidora antes de que me caigan encima? Si la lista es atractiva, Nicolás, con una cabeza de lista buena, que a la gente le guste, la gente dice, oiga, ¿yo qué hago? Voy a poner ejemplos. ¿Yo qué hago? Voto por Miguel Uribe, voto por María Fernanda Cabal, voto por Paola Holguín, voto por no sé quién más se vaya a reelegir, por Alejandro Corrales. ¿Por quién voto de ellos? A mí todos estos me gustan, pero ¿qué hago? Pues vota Partido Centro Democrático y de esa manera pues les terminarán dando votos a todos en la medida de que han llegado esos votos. Entonces, ahora pues el problema es saber cómo se va a conformar la lista, quién va a tener la última palabra y seguramente esto va a pasar como en otras tantas ocasiones donde la lista termine confeccionándose unas horas antes de la inscripción, porque recuerde usted, Nicolás, quedan exactamente 11 días para que se venza el plazo de inscripciones. Pues Demar, esa es la gran pregunta que tiene el Centro Democrático por definir, porque como usted lo dice, es estratégica, o sea, tiene la persona que usted ponga ahí va a traer muchísimas implicaciones al rendimiento de la lista, porque además de lo que usted dice, votar por el logo, hay veces las cabezas de lista cumplen una función muy interesante, muy importante, y es cuando hay esa indecisión por quién dar el voto, cuando hay más de un favorito, o cuando no la hay, cuando dicen, hombre, no es que pues yo no sé quiénes más están en la lista, pero María Fernanda Cabal me interesa, chácate y pone el voto. Entonces, pues eso todo suma y pues estas elecciones para nada van a ser fáciles, todos los partidos lo saben, van a intentar llenar el cupo máximo de candidatos que usted pueda inscribir en la lista, porque todo suma, posiblemente son entre los 10, 15, tienen unas posibilidades reales, pero todos los que quedan en la cola pues son voticos que van bajando, eso va bajando ahí, póngale usted que el umbral para Senado, para pasar, ¿qué dice usted? Sin Uribe debe estar, la gente le atina que con 80,000 votos quedan, por lo menos en el caso del Centro Democrático, asegurados, que es una barra muy alta, tenemos que decirlo, pero digamos, están los votos de Uribe para repartir o los votos de Uribe para cooptar. A eso le apuestan las grandes figuras. De ahí para abajo, el partido hace algo estratégico, que es poner unos nombres que también pues tienen menores posibilidades, que son nombres que pueden representar a la colectividad, pero que sacan 10,000, 15,000, 7,000, 2,000 votos y toda esa cola hacia atrás pues comienza igual a sumar hacia el logo y eso ayuda a que se empuje un poquito la oportunidad de tener más escaños, pero por eso es que es tan crucial definir una cabeza de lista que tenga una viabilidad política, ojo, viabilidad política a nivel nacional. A mí me queda la duda de Mar si Miguel Uribe tiene la posibilidad fuera de Bogotá y aún así no está tan claro, por lo menos para mí, que haya una correlación directa en que esos 400,000 aproximadamente votos que sacó en Bogotá vayan a ser los mismos que pueda sacar en una contienda para el Senado de la República. En política dicen la mitad de la mitad. Pueda que Uribe esté rondando más bien alrededor de 100,000 o menos votos, lo cual que para una cabeza no creo que sea tan fuerte.
esto también es una responsabilidad gigantesca, además porque si usted le dan la cabeza y tiene un rendimiento muy bajo, pues de ahí para adelante queda bastante quemado para las próximas elecciones. Muy bien, y ahora le cambio de tercio porque hay que hablar de un hecho que todo el mundo esperaba en Colombia y no sé ahora quién se lo inventó. Esto sí, literal, sacado del cubilete. Dijeron hace una semana que vendría a Colombia el presidente de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden. Y todo indica que no va a venir. ¿Quién se inventó el cuento? La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez confirmó que la visita del presidente Joe Biden a Cartagena se realizará para el mes de enero y que no asiste a la cumbre que se hará en Colombia, en Cartagena, porque pues está la situación muy preocupante con el tema de la expansión de la nueva variante de COVID-19 de Omicron. Ya ha afirmado la vicepresidente que iba a venir el 12 y el 13 de diciembre, pero pidieron aplazar hasta el mes de enero. Ella recordó, la vicepresidenta recordó que se adelantan dos cumbres en el mes de enero, y la de la Comunidad del Caribe, CARICOM, y la Cumbre de Alianza del Pacífico, que es la que se espera pueda acudir Joe Biden. Llegada a Colombia de Biden en momentos en que el país entero le reclama por haber sacado a las FARC de la lista de grupos terroristas. De Mari, me parece como una salida por la tangente. Acuérdese que el presidente Duque ha estado desesperado por lograr una reunión con el presidente de los Estados Unidos, que se dice no se ha hecho porque pues, hubo una supuesta intervención que yo creo que es más bien una cortina de humo en cuanto a las elecciones, es más bien un recelo político por parte del gobierno de los Estados Unidos, y que pues el presidente Duque, intentando hacer todos los esfuerzos, no ha podido sentarse con él. Creo que solamente le pudo dar la mano en el COP26 que pasó ahorita en la ciudad de Glasgow, porque como usted muy bien lo dijo el día de ayer, si no estoy mal, la misma Organización Mundial de la Salud pues recomendó que todavía, aunque la variante pues es preocupante, es peligrosa, no hay que alarmarse y no hay que cerrar todavía las fronteras. Entonces, pues diría uno que pues el presidente de los Estados Unidos, al hombre más poderoso del mundo libre, pues creo que no sería tan drástico venir a Colombia, sobre todo a una reunión pues que cumple con todos los protocolos de seguridad. No es que se vaya a meter, digamos, entre multitudes a saludar. Eso es casi imposible, sobre todo un presidente de los Estados Unidos en nuestro país. Entonces, yo creo que pueda que sea también por ese lado. Me imagino que el gobierno nacional seguirá insistiendo en lograr esta reunión, que pues es crucial para poder cerrar esa gira diplomática un poco extensa, en mi opinión, que hizo el presidente Duque. Es como su regalito de despedida, pues porque uno siempre de mar, uno nunca sabe, uno quiere llevarse la fotico para el escritorio de que saludó a Joe Biden. Yo creo que va más bien por ese lado. Esperemos que pues el presidente Duque lo logre, porque dejando los chistes al lado y la ironía, pues sí es necesario que el gobierno nacional mejore las relaciones con los Estados Unidos, porque se está debatiendo también muchísimo, de mar, si nos quitan el presupuesto o no para la erradicación, porque pues ha sido un fracaso, ¿no? Aquí como como el famoso dicho que lo ponen a uno a buscar minas con un martillo, pues en Colombia nosotros mandamos a nuestros pobres soldados con un machete a quitar unas matas en zonas muy distantes de nuestro país, y pues eso realmente la diferencia no ha sido mucha, y los costos en vidas, en piernas, en brazos, en secuestros y en demás calamidades que tienen que sufrir nuestros soldados, pues sí han sido muchas. Entonces, esperemos que podamos tener una relación un poco más abierta, que no perdamos el financiamiento que es fundamental para nuestro país, y pues que si eso implica que Duque se pueda tomar su foto, pues que se la tome, pero que mejore las relaciones entre los ambos países. Y a propósito de los Estados Unidos, esta es una información de servicio que le sirve a todos nuestros oyentes de la hora de la verdad. Y es que los Estados Unidos endurece la entrada a ese país para los viajeros. Ya actualizó las restricciones Estados Unidos, y ahora en medio de la nueva variante Omicron, a partir del lunes 6 de diciembre, los que quieran viajar a los Estados Unidos deben presentar una prueba PCR negativa que se haya hecho un día antes del viaje, 24 horas antes, y no 72 horas como estaba establecido hasta el momento. La medida aplica obviamente para las personas no vacunadas con el esquema completo o incompleto. Aunque usted tenga carnet de vacunación, tiene que presentar su prueba PCR para poder viajar a los Estados Unidos. Estas medidas, pues hombre, hacen parte de las recomendaciones que ha dado la OMS,
respecto del cuidado que hay que tener entre los países, los viajes, para evitar que se propague la nueva cepa de la pandemia. Y por otra parte, lo único cierto es que por ahora en Colombia nadie ha dicho nada, no se ha hablado de medidas extraordinarias para evitar que Omicron llegue a nuestro país. Ya está en Brasil, así que pues seguramente pronto tendremos noticias de que a nosotros también nos toca la nueva variante, como nos ha tocado a todas, porque pues lo que sabemos es que en Colombia por lo menos dispuestos a encerrarnos o dispuestos a medidas de confinamiento no están los gobiernos, y lo que sí están dispuestos es a seguir vacunando a todas las personas que así lo deseen. Vamos a ver qué pasa, porque le digo, no arranca con buena manera el proyecto de ley, recuerde usted, del representante de la Cámara, Ricardo Ferro, que pretende volver obligatoria la vacunación. Aquí el dilema es más personal que público probablemente, y muchos estarán de acuerdo con que sea la vacuna obligatoria, otros creen que es una violación a su libertad personal. Bueno, cada quien escoge, pero además ha habido muchos malas situaciones que ha vivido la ciudadanía porque se asustan con la vacuna, algunos de ellos, porque les da un síntoma que no habían tenido antes, pero el caso es que la vacuna está, hay que ponérsela, hay que hacer uso de ella. Es por lo menos el mensaje de responsabilidad que tenemos que dar desde los medios de comunicación, y obviamente cada quien en su libre albedrío entenderá o sabrá en su buen sentir y saber cuál es el camino que debe tomar. Y ahora, Nicolás, hablemos un poco del pacto histórico. Pacto histórico con Gustavo Petro, que volvemos a preguntarnos, ¿de dónde sacan tanto dinero para hacer cada 8 días una gira por un departamento, unos municipios diferentes con plazas públicas alquiladas, con sonido, con tarimas, con refrigerio? ¿De dónde sacan la plata? Demar, yo tengo varias teorías con respecto a eso, porque primero que todo uno debería poderle pedir al pacto histórico que nos muestre, y sobre todo el Consejo Nacional Electoral, que se ha hecho el de la vista gorda con respecto a las múltiples violaciones que ha realizado el señor Petro y su colectividad, haciendo eventos ya proselitistas y de campaña política para la presidencia de la República, los cuales, lo hemos dicho aquí, Demar, sin fin de veces están prohibidos hasta que pase la fecha que autoriza la Registraduría General de la Nación, y por ende también está prohibido, recibir financiamiento para estos fines electorales antes de las fechas previstas. Esto pues ya lo ha hecho el pacto, al parecer a nadie le molesta y al parecer estamos sometidos a vivir con esta realidad, mientras que todo el resto del espectro ideológico y de los partidos políticos tienen que respetar las reglas de juego. El señor Petro, casi como siempre, pasando por encima, porque pues como él es un ciudadano superior para la justicia colombiana, pues puede hacer lo que se le dé la gana. Demar, con respecto a dónde vienen los recursos, yo creo que eso está yendo a alguna fundación o fundaciones que tienen ellos. Recuerde usted que hemos visto bastantes cuestionamientos sobre la llegada de Piedad Córdoba de Venezuela, y hemos visto también pues bastantes acusaciones de otras personas, desde el Pollo Carvajal hasta Alex Saab, y también pues se rumora mucho que como estamos produciendo coca como nunca, pues pueda que haya también infiltraciones de dineros mal habidos. Nada de esto se sabe y no hay pruebas porque la justicia no ha querido investigar, pero sí causa la duda, además, a estas alturas tan tempranas del partido, que estamos apenas definiendo los candidatos, las coaliciones y demás panoramas políticos, tableros políticos, si se quiere, pues ¿por qué se está gastando uno tanto dinero cuando pues, debería invertirlo como se acostumbra, cuando ya esté más cerca en las fechas o cuando se ponga un poco más candente el debate político, por lo menos cuando hayan los candidatos definidos? Por ahora todavía por lo menos el 60% de la baraja presidencial siguen siendo precandidatos, no candidatos únicos. Entonces ahí hay dos análisis, Demar. Primero, de que puede haber una financiación mala vida, que pues no estoy haciendo la acusación en público al aire, sino que planto la duda para que las autoridades competentes la investiguen, porque creo que todos los colombianos tenemos el derecho a saber. Y si no es mala vida y es traída por empresarios honestos y en acorde a la ley, pues que levanten la mano y que el país sepa quiénes son los que van a financiar a este pues señor, este caballero, guerrillero al poder. No debiera haber campañas todavía porque primero no se han inscrito de manera formal para ser candidatos presidencial. Segundo, no está permitido las reuniones o mítines políticos en grande, como lo hacen en privado sí, pero en grande no, como lo están haciendo algunos. Pero peor todavía,
Muchos inventan el tema de la recolección de firmas para poder recoger recursos y de esa manera quedar por fuera de las cuentas que tienen que presentar precisamente el Consejo Nacional Electoral. Cosas que no funcionan bien en Colombia. Creo que valdría la pena que la financiación definitivamente de las campañas políticas fuera estatal y no privada, porque pues esto lo que lleva es a que más de uno se vuele los topes y terminemos con gente que tiene mucha plata para la maquinaria y otros que no tienen tanta y no logran llegar muy lejos. Pues muy bien, de esta manera, Nicolás, les hablábamos a nuestros oyentes al oído. Avanzamos, esta es la hora de la verdad.